Dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Génesis 33:10. En este episodio, Israel no solo camina con una herida, camina hacia el rostro que más temía y hacia las sombras que aún viven dentro de su propia casa. En el episodio anterior, Jacob regresó a Canaán con temor y estrategia. Dividió su campamento, envió dones y finalmente quedó solo en el vado del Jaboc. Allí luchó hasta el amanecer, fue herido y bendecido, y recibió un nombre nuevo: Israel. Cuando el sol salió, cruzó cojeando, transformado. Ahora, ese hombre marcado debe encontrarse con Esaú. Jacob levantó los ojos en medio del camino, y el horizonte se abrió como un juicio. Esaú venía hacia él, y con él avanzaban hombres armados. El aire de la mañana estaba cargado de polvo y de tensión. El suelo, seco y pedregoso, parecía recordar cada huida pasada. Jacob organizó con cuidado a su familia, como quien ordena su vida frente al miedo. Puso delante a las siervas con sus hijos, detrás a Lea con los suyos, y al final a Raquel con José, guardando lo más amado donde la mirada pudiera protegerlo un instante más. Luego, Jacob caminó al frente. Su paso aún llevaba la señal de la noche anterior. La cadera herida lo obligaba a avanzar con esfuerzo, pero no retrocedió. Se inclinó repetidas veces ante Esaú, bajando el cuerpo hasta el polvo, no como teatro, sino como confesión silenciosa. El que antes tomó por engaño, ahora se presenta sin armas, con el peso de lo vivido. Esaú, al acercarse, rompió el destino que temía, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo estrechó contra sí, y ambos lloraron. El rencor acumulado durante años se deshizo en un instante de humanidad. Esaú miró a las mujeres y a los niños. La familia de Jacob se inclinó a su vez, con respeto y prudencia, en un silencio lleno de respiraciones contenidas. Jacob insistió en ofrecer dones, rebaños, animales escogidos, riquezas del camino. No buscaba comprar perdón, sino sellar paz con una señal visible. Y aunque Esaú declaró que ya tenía mucho, Jacob persistió hasta que su hermano aceptó. Para él, aquel momento era más que reconciliación, era sobrevivir al pasado sin volver a huir. Tras el encuentro, la ruta se volvió menos amenazante, pero no por eso fácil. Esaú propuso que caminaran juntos, como quien desea cerrar el capítulo por completo, avanzando como hermanos por el mismo sendero. Pero Jacob, consciente de la fragilidad de su gente, midió el ritmo de los rebaños, la debilidad de los niños, la lentitud de los animales recién paridos. La paz recién nacida era aún un brote vulnerable, y una marcha apresurada podía quebrarla. Jacob explicó con cuidado que su campamento no podía sostener la velocidad de un grupo de guerreros. Esaú ofreció escolta, pero Jacob declinó, buscando que el retorno a su tierra no dependiera de la fuerza de otro, sino del amparo de Yahvé. Así se separaron. Esaú tomó rumbo hacia Seir, la región áspera y rojiza donde su vida se había hecho fuerte. Su hermano, en cambio, eligió un paso más lento, siguiendo el pulso de su casa. Jacob llegó a Sucot, lugar de descanso provisional. Allí levantó cobertizos para su ganado y estructuras sencillas para su familia, como quien necesita un respiro antes de continuar. No era todavía el destino final, pero sí un punto donde respirar sin escuchar pasos de persecución detrás. Con el tiempo, se movió hacia la región de Siquem, en la tierra de Canaán. La entrada a aquella zona tenía un peso simbólico. Era volver a pisar los caminos del pacto, los lugares donde sus padres habían sido extranjeros, caminando sin poseer, esperando promesa. Siquem se abría como un valle habitado, con campos trabajados, pozos disputados y rutas de comercio donde las miradas medían a cada forastero. Jacob no llegó como un hombre solo con un cayado, llegó con 2 campamentos, mujeres, hijos, siervos, tiendas, ganado abundante. Compró una porción de campo, estableciendo una señal de permanencia. Allí levantó un altar, y el nombre que lo sostuvo no fue ambición ni orgullo, sino memoria. El Dios que lo había guardado en Harán, en el vado del Jaboc, y frente a Esaú,
era el mismo Dios que ahora lo asentaba en la tierra. Jacob marcó el lugar con adoración, como quien declara que su historia no depende de astucia humana, sino de una fidelidad que lo alcanzó aun cuando no la merecía. En ese nuevo asentamiento, la vida cotidiana volvió a tomar forma. Mujeres encendiendo fuego con ramas secas, niños corriendo entre cuerdas y estacas, pastores guiando rebaños al agua. Dina, hija de Lea, salió a conocer a las mujeres de la tierra. Era un gesto aparentemente simple: mirar costumbres, escuchar acentos, entender el mundo que rodeaba el campamento. Pero la tierra no era neutra, estaba habitada por intereses, jerarquías y deseos que no respetaban la fragilidad de una familia recién llegada. Siquem, hijo del principal de aquella región, vio a Dina, la tomó y la humilló, imponiendo su poder sobre el cuerpo de una joven sin defensa. Después, su deseo se mezcló con apego y se inclinó hacia ella con insistencia, buscando retener lo que había manchado. La noticia se esparció como fuego. Jacob oyó lo ocurrido mientras sus hijos estaban en el campo con el ganado, y el silencio lo invadió. No era un silencio de indiferencia, sino de contención. Como quien sabe que una palabra precipitada puede desatar sangre. Cuando los hijos de Jacob regresaron, la indignación los consumió. Lo sucedido no era solo una afrenta privada, era una herida sobre el honor y sobre el futuro de su casa. Hamor se presentó ante la casa de Jacob con una propuesta de alianza. Planteó matrimonios entre ambos pueblos, acceso a la tierra, intercambio y permanencia, como si el agravio pudiera resolverse con integración y conveniencia. Su hijo, también, insistió en tomar a Dina por mujer, ofreciendo dote y regalos, intentando transformar un acto de violencia en acuerdo formal. Los hijos respondieron con palabras que sonaban a norma sagrada, pero llevaban doble propósito. Declararon que no podían dar a su hermana a un incircunciso y pusieron como condición que todos los varones de la ciudad se circuncidaran. Presentaron la señal del pacto como requisito de convivencia, usando lenguaje religioso para sostener una negociación que, en realidad, ya estaba contaminada por resentimiento y cálculo. El mensaje fue aceptado por los líderes de Siquem, no por pureza espiritual, sino por ambición. Vieron en la familia de Jacob una oportunidad, ganado numeroso, manos de trabajo, riqueza acumulada. Pensaron que la alianza traería ganancia y que, con el tiempo, lo que era de él podría mezclarse con lo suyo. Así, los varones fueron circuncidados, la ciudad entera entró en un periodo de debilidad, donde el dolor limitaba el movimiento y la vigilancia. Las puertas, que antes eran símbolo de fuerza y control, se volvieron umbral vulnerable. El campo seguía allí. Los pozos, los muros, las casas, pero dentro de esa aparente normalidad se gestaba una noche de juicio humano. Cuando el dolor estaba en su punto más alto, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron espada y entraron con seguridad terrible. Hallaron la ciudad sin resistencia real. Mataron a los varones, incluso a Siquem y a su padre, y rescataron a Dina. Lo que comenzó como agravio terminó como masacre, y el suelo de Siquem bebió sangre. Después, los demás hijos de Jacob entraron y saquearon, tomaron ganado, bienes, provisiones, mujeres y niños. La violencia se extendió más allá de los culpables directos, se volvió una ola que arrastró inocentes y culpables por igual. La justicia se transformó en exceso, y el honor se mezcló con botín. Jacob, al ver lo sucedido, sintió miedo y amargura. No celebró la venganza. Vio las consecuencias: pueblos vecinos, alianzas rotas, odio encendido, riesgo de exterminio. Reprendió a sus hijos por haberlo puesto en peligro, en una tierra donde eran minoría. Pero Simeón y Leví respondieron desde la herida, justificando su acción como defensa de su hermana. La familia quedó dividida no solo por el trauma, sino por el modo de responder al mal, entre prudencia y furia, entre pacto y violencia. Después de lo ocurrido en Siquem, Yahvé ordenó a Jacob subir a Betel y edificar allí altar. Reunió entonces a los suyos y mandó quitar los dioses ajenos, limpiarse y cambiar vestiduras, como preparación para presentarse ante el Dios que lo había guardado en el camino. Esos objetos fueron enterrados bajo un árbol, como señal de ruptura con prácticas y lealtades que no podían acompañar el pacto.
Al partir, las ciudades vecinas no los persiguieron. El relato atribuye esa protección al temor que cayó sobre los alrededores, permitiendo que el campamento avanzara sin ser atacado. En Betel edificó altar y confirmó el lugar como sitio de memoria y obediencia. Allí murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada. Su muerte quedó registrada como parte del costo humano de la travesía, aún dentro de un camino dirigido por promesa. Yahvé se manifestó de nuevo a Jacob, no como un Dios distante, sino como el que acompaña el trayecto y lo sella con palabras claras. El nombre Israel fue reafirmado. La identidad del hombre transformado no quedaba solo en la noche de Peniel, sino que era confirmada en el lugar del primer sueño. La promesa fue pronunciada con fuerza: multiplicación, descendencia, naciones, reyes, y la tierra dada a Abraham e Isaac como herencia futura. Jacob levantó una señal de piedra, derramó ofrenda y aceite, marcando el sitio como testimonio. Betel, casa de Dios, no era solo un recuerdo antiguo. Era un recordatorio de que la historia avanzaba y que el pacto no dependía del estado emocional del patriarca, sino de la fidelidad de Yahvé. Después, la familia siguió camino. Entre Betel y Efrata, la ruta se volvió escenario de dolor. Raquel, la amada, entró en trabajo de parto difícil. El campamento avanzaba por senderos de tierra, con el cielo abierto y el viento golpeando telas y rostros, y allí, en ese tramo sin paredes que protegieran, la vida y la muerte se encontraron. Raquel dio a luz, pero sus fuerzas se consumieron. Al borde del final, nombró al hijo con un nombre de aflicción, como si la tristeza buscara quedarse grabada. Pero Jacob, sosteniendo el peso de la pérdida, le dio otro nombre: Benjamín, como quien se rehúsa a permitir que el último recuerdo sea solo dolor. Raquel murió y fue sepultada junto al camino. Jacob levantó un pilar sobre su sepultura, una señal visible para todo viajero que pasara por allí. Israel levantó su tienda más allá de Migdal-Eder. La vida seguía. Rebaños pastando, niños creciendo, jornadas de marcha y descanso. Pero incluso después de la muerte de Raquel, el hogar no encontró paz completa. Rubén, primogénito de Jacob, cometió una falta grave al unirse con Bila, sierva de Raquel. Y el relato deja ese hecho como una herida silenciosa. No todo conflicto se resuelve de inmediato. Algunas rupturas quedan como sombra dentro de la familia. Luego se enumeran los hijos de Jacob, como si la escritura quisiera fijar en la memoria el mapa humano del futuro: los nacidos de Lea, los nacidos de Raquel, los nacidos de Bila, los nacidos de Silpa. 12 nombres, 12 raíces, una familia nacida entre amor y rivalidad, promesa y error. La casa era numerosa, pero su fuerza no provenía de armonía perfecta, sino del designio de Yahvé que avanzaba aun cuando los corazones humanos tropezaban. Jacob llegó a Mamre, a Kiriat Arba, que es Hebrón, donde Abraham e Isaac habían habitado como peregrinos. Volver allí era volver a los lugares donde la promesa había sido pronunciada por primera vez, donde los altares antiguos habían respirado humo de ofrendas y donde la tierra, aún no poseída plenamente, había sido amada por fe. Isaac, ya anciano y saciado de días, murió. Su vida, marcada por la obediencia silenciosa, por el misterio del monte y por la continuidad del pacto, llegó a su término. Entonces, Esaú y Jacob, los mismos que habían estado divididos por años, se reunieron para sepultarlo. El acto final del padre los colocó juntos, no como rivales, sino como hijos frente a una tumba. Así se cerró una era. El patriarca Isaac descansó con los suyos y Jacob, Israel, quedó como portador visible de la promesa. Pero el camino aún no terminaba. La familia, que ahora llevaba 12 nombres, estaba destinada a atravesar más pruebas, más pérdidas y más señales, hasta que la palabra de Yahvé se hiciera historia completa. La Escritura presenta a Esaú también como Edom y fija su separación definitiva. Sus bienes y ganados se multiplicaron, y el territorio de Canaán ya no podía sostener a ambas casas juntas sin conflicto de espacio y recursos. Por eso, se trasladó con su familia a la región montañosa de Seir, donde consolidó su asentamiento. El texto enumera esposas, hijos y descendencias, mostrando cómo su linaje se organizó en clanes y jefaturas. Aparecen nombres y ramas familiares que se volverían referencia para Edom en generaciones posteriores.
La intención del pasaje es dejar claro que la línea de Esaú no desapareció. Se estructuró como pueblo reconocido, con líderes identificables y una identidad vinculada a esa tierra montañosa. Pero Seir no era una tierra vacía. Antes de que Esaú levantara su casa allí, el territorio estaba habitado por los horeos, pueblos antiguos vinculados a las cuevas, a la roca y a los pasos de montaña. Sus familias se nombran también, como si la narración quisiera mostrar que la historia no comienza con quien llega, sino que se sobrepone sobre otras memorias. En esa geografía dura, donde la piedra manda sobre la hierba, los clanes horeos eran parte del paisaje, nombres ligados a montes, a valles, a rutas estrechas que solo conocen quienes han nacido en ellas. La presencia de Esaú en Seir, entonces, no fue solo traslado, fue asentamiento dentro de una tierra ya marcada por linajes previos, un recordatorio de que las naciones se forman en tensión con lo que ya existe. Y la línea de Edom avanzó con rapidez. Antes de que Israel tuviera rey, Edom ya enumeraba los suyos. La escritura menciona gobernantes y ciudades, como si dibujara un mapa político en el desierto. Hombres que reinaron por temporadas, nombres que se levantaron y se apagaron, centros de poder que cambiaron de manos. Luego aparecen los jefes, los duques o príncipes de clanes, distribuidos por regiones y familias. Edom se vuelve un tejido de autoridad, montes con nombre, casas con herencia, rutas con control. Así queda sellada la separación entre los hermanos. Jacob permanece como peregrino dentro de Canaán, aún bajo promesa. Esaú se consolida como nación montañosa, robusta, lista para disputas futuras, dos linajes, dos geografías, dos formas de sostener el porvenir. Jacob habitó en la tierra donde su padre había peregrinado, y allí, en la aparente calma de tiendas y rebaños, comenzó una nueva tensión. José, hijo de Jacob en edad juvenil, caminaba entre sus hermanos con una diferencia visible. No solo por ser hijo de Raquel, sino por el trato especial que recibía. Él lo distinguió con una túnica larga y notable, una prenda que lo separaba del polvo común de los pastores y lo colocaba, a los ojos de los demás, en un lugar de favor. Esa distinción no quedó en silencio. La casa, ya marcada por rivalidades antiguas, sintió el roce de la preferencia como una herida abierta. Los hermanos de José comenzaron a mirarlo con dureza, porque veían en él el reflejo de un amor que ellos no recibían del mismo modo, y la tensión creció más cuando José tuvo sueños. En el primero, la escena era rural y directa, manojos de trigo en el campo, trabajo de manos, cosecha bajo sol fuerte, pero los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En el segundo, el cielo mismo se ordenaba de manera extraña. Sol, luna y estrellas se inclinaban ante él. Aquellas imágenes no eran solo símbolos. Eran dinamita emocional en una familia donde el honor, la primogenitura y el respeto eran combustible constante. José habló de lo visto, y su casa no lo recibió con serenidad. El resentimiento de los hermanos se hizo más profundo. Y Jacob guardó aquellas cosas en su interior, como quien presiente que un destino grande se acerca, pero no sabe qué precio exigirá. Los días siguieron con la rutina del pastoreo. Los hermanos se alejaron para apacentar los rebaños, siguiendo pastos estacionales y rutas conocidas por generaciones. El paisaje de Canaán, con sus lomas secas, sus valles abiertos y sus pozos disputados, era hermoso y áspero a la vez. Una tierra que alimenta, pero obliga a vigilar. Jacob envió a José a buscarlos. El joven salió del campamento y avanzó por caminos polvorientos, cruzando terreno abierto donde la soledad pesa y el viento arrastra voces lejanas. En el trayecto se desorientó, y un hombre lo encaminó hacia Dotán, donde sus hermanos estaban. Así, José llegó no como vigilante armado, sino como enviado familiar, caminando hacia un lugar donde el corazón de sus hermanos ya estaba endurecido. Cuando lo vieron venir desde lejos, lo identificaron de inmediato por la túnica que lo distinguía. En campo abierto, lejos de la tienda del padre y sin autoridad que contuviera el enojo, decidieron actuar. Lo rodearon, lo tomaron por la fuerza y le quitaron la prenda. Luego lo llevaron hasta una cisterna vacía, un depósito de agua excavado en roca, profundo y seco, y lo arrojaron dentro.
Quedó allí sin salida, mientras arriba el trabajo de pastoreo continuaba como si nada hubiera ocurrido. La acción no fue un arrebato breve, sino un paso deliberado. Aislarlo, quitarle el símbolo del favor y dejarlo bajo control de quienes ya no querían escucharlo. Poco después apareció una caravana que transitaba por la ruta comercial. Estos caminos conectaban regiones y llevaban mercancías comunes de la época, resinas aromáticas, bálsamos y otros productos valiosos. La presencia de los mercaderes ofreció una solución práctica a su conflicto: deshacerse de él sin derramar sangre en ese momento. Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. La caravana lo tomó y siguió su camino hacia Egipto. Así, la separación quedó consumada por un intercambio económico, un hermano entregado como propiedad, y un hecho que sería difícil de revertir sin que toda la casa quedara expuesta. Después prepararon una prueba para sostener una versión creíble. Tomaron la túnica, la mancharon con sangre y la enviaron al campamento. Al verla, el padre la reconoció y concluyó que su hijo había sido devorado por una fiera. Entró en luto, lloró durante muchos días y no aceptó consuelo. Mientras el campamento quedaba marcado por el duelo, José ya estaba fuera del territorio familiar. En Egipto fue vendido a un oficial del faraón, Potifar, capitán de la guardia. El relato cierra así esta parte con dos realidades simultáneas: Canaán creyendo en una muerte y Egipto recibiendo al joven como esclavo. Oración guiada. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, guarda nuestro corazón cuando la herida quiere gobernarnos. Líbranos del rencor que se disfraza de justicia. Enséñanos a volver a ti cuando la casa se contamina, a dejar atrás los ídolos ocultos y a caminar en obediencia aun cuando el dolor nos debilite. Consuela a quienes hoy lloran como Jacob y acompaña a quienes hoy caminan hacia un destino que todavía no comprenden. Amén. Este episodio nos deja una verdad difícil. La bendición no elimina las consecuencias, pero Yahvé no abandona al que camina. Israel puede reconciliarse por fuera y aún así enfrentar batallas por dentro. Y sin embargo, la historia no se detiene, incluso cuando la casa se rompe. En el próximo episodio seguiremos el rastro de José en Egipto y veremos cómo, en el lugar menos esperado, comienza a levantarse un plan capaz de sostener a muchos. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.